Bienvenidos a Alineación Indebida. Parón de selecciones, pero nunca parón de podcasts. No os libraréis de nosotros tan fácilmente. Pero de lo que sí se ha librado el Leicester es de una sanción, porque en realidad lo único que tienes que hacer en estas situaciones es señalar cómo la Premier League no tiene sus normas súper bien escritas, y quien no tiene sus procesos muy depurados seguramente sea la Federación Inglesa. Entra en acción Inglaterra este sábado contra Irlanda con Lee Carsley todavía como seleccionador interino, y vespertino es como se podría definir el trabajo de varios equipos de la Premier League en el mercado de fichajes. Hoy repasaremos lo que fueron los últimos traspasos, elegiremos nuestros favoritos, haremos un análisis un poco más general y mucho más hoy aquí en Alineación Indebida Premium. Y para llevar a cabo el episodio de hoy, yo soy Ander Iturralde y junto a mí se encuentran dos fantásticos invitados, empezando por el exjugador del Atlético de Madrid, excompañero de Coque y de Morata, es Rafa Pastrana. ¿Cómo estás, Rafa? ¿Qué tal, Ander? ¿Qué tal, chavales? Pues hombre, yo encantadísimo y contento porque ¿qué más me puede hacer feliz que hablar de humo, de ventas, de fichajes? Cagarla con pronósticos, porque claro, yo voy a decir que mis fichajes favoritos pues casi todos son los que vienen de Championship, ese tipo de cosas, y entonces cuando te la peguen este año, un año más, pues el Ipswich, ese tipo de cosas por las que yo apuesto, pues quedar mal en el fondo a mí es lo que más me gusta. Entonces, pues con mucha ilusión, con mucha ilusión. Está fantástico. Rafa vuelve recargado de sus vacaciones y tenemos hoy también con nosotros nada más y nada menos que el faro del fútbol internacional y mucho más de la cadena SER, es Bruno Alemany. ¿Cómo estás, Bruno? ¿Qué tal, Ander, Rafa? Pues bien, aquí disfrutando del tormentón que ha caído en Barcelona. Tenemos unos 10 grados menos, calculo, que hace una semana a estas horas. Así que bien, disfrutando de que se ha acabado el mercado de fichajes y no hace tanto calor, las dos cosas juntas, pues la verdad es que se está bastante bien. Ahí está. Una vez cierra el mercado de fichajes, te dan menos la murga para que entres en directo a comentar X o Y. Sí, básicamente es que, o sea, cuando está abierto el mercado de fichajes me llama, con todo el cariño lo digo, pero el corresponsal de Oviedo para preguntarme si conozco a un lateral izquierdo de segunda división de Grecia, que está sonando para su equipo. O sea, todavía no es oficial el fichaje y me está diciendo, no, es que está sonando este futbolista. Y yo, pues la verdad es que me alegro por vosotros y ojalá lo fichéis, pero no lo he visto en mi vida. El concepto experto en fútbol internacional es una cosa que a mucha gente se la atraganta con la que se flipa demasiado, ¿no? Un poco, o sea, el daño de Maldini. Somos las víctimas de Maldini y todas las parabólicas del tejado y la hemeroteca, Sí. esta infinita. Luego, yo tengo una cosa que es que, a ver, si conozco bien al jugador me mojo a tope, pero Claro. si no lo he visto demasiado, yo aviso antes de grabar. Sí. Y aviso, o sea, me gusta avisar por antena, para que luego no me dejen, ¿sabes? O sea, Sí. yo qué sé, firmó, es que ahora no me sale ningún caso, pero el Villarreal en los últimos años, por ejemplo, ha hecho algunos fichajes de futbolistas que yo había visto tirando a poco, y mi compañero de Castellón de Villarreal me llama de manera bastante frecuente. Y siempre le aviso de, bueno, si lo he visto más, perfecto y no hay ningún problema, pero si lo he visto menos, aviso. Digo, mira, yo lo que le he visto, pues me parece tal, me parece cual, me parece un futbolista interesante. Porque es que luego, no es el caso de Xavi Sidro, mi compañero de Castellón, pero hay otros que dicen, bueno, este que nos dijiste que era buenísimo no ha hecho nada. Y yo digo, bueno, pues si el primer viernes que salió de fiesta por la ciudad se pegó una hostia con el coche, lo metieron en el calabozo y tal, pues ¿cómo voy a saber yo que un jugador va a triunfar? Es que de verdad, o sea, en fin, nada. Eso conta mi vida en 1 minuto y medio. Ahí está. No, pero fantástico. Pero es verdad que es un gran dilema, porque es que hay veces que os tienen como si fuerais el oráculo universal y es, oye, este que juega en el Cucariqui de Belgrado, que va a firmar el Racing de Ferrol, oye, Bruno, dime que es bueno, y como lo hayas visto un partido de y te gustase y luego la ligue porque ha descubierto después de salir de un pozo la fiesta en España, claro, ya la culpa encima es tuya, que dijiste un día que era bueno. Es que son también la polla la gente. Sí.
No, y cuando Sí, dices no. que cuando dices que no te gustan mucho, cuando de repente dices, no, pues la verdad es que no te digo que se enfaden, pero se llevan unos disgustos tremendos, ¿eh? O sea, unas cosas. Pero bueno, claro, yo tengo que intentar decir la verdad. Sí, sí. Sí, no, pero es la vida del día a día de las radios en provincias. Que yo ayer estuve en la radio competencia de la cadena SER, volviendo al ruedo, en la COPE de San Sebastián, y sí que es un mundo muy particular. Y digamos, lo que son los fichajes de fuera y tal, y cómo entran en ese universo y lo que quiere saber la gente, es desde luego fascinante. Así que ahí está. Pero está bien saber que Bruno se baja al barro con las emisoras locales y va ahí y tal a echar un cable. Así que ahí está. Pero bueno, hablando de localías españolas, para quien esté escuchando esto, y antes del domingo 8 de septiembre, lo de tiempo, voy a estar en Zaragoza en un evento de fútbol americano. Es el domingo 8 por la tarde, así que quienes quieran acercarse, si alguien quiere desvirtualizar a Ander Iturralde, aunque esto queda como muy mal, en plan, aquí dándome palmaditas en la espalda a mí mismo, pero si alguien quiere venir a ver fútbol americano, el domingo 8 de septiembre por la tarde en el centro de O Zaragoza. algo, ¿no? ¿Cómo? Y pagarte un bocadillo o llevarte a la Romareda, ¿no? Que puede hacerlo, ¿no? También, hombre, por supuesto, ¿no? Si quieren invitarme a cosas, totalmente a favor. Pero bueno, eso, mencionarlo para quienes estén en Zaragoza o quieran acercarse a Zaragoza a ver NFL y si quieren traer bocadillos o tal, cosas a invitar. La Romareda igual, no mira el partido a la hora del partido de Zaragoza. Igual me pilla mal, pero si pilla bien de tiempo, vamos sin ningún problema. Así que muy bien, eso ya mencionado. Y vamos a tener también intervención de Borja en el día de hoy, de Borja García, para comentar lo del Leicester. Que bueno, ha sido una noticia de los últimos días, como han conseguido librarse de una sanción que les podía poner la Premier League. Y bueno, al final no va a ser así. De hecho, vamos a ir con Borja ahora mismo a que nos cuente. Y volvemos con mucho más aquí en Alineación Indebida. Hola, hola, ¿qué tal, Ander? ¿Qué tal a todos los contertulios de Alineación Indebida, a todos los oyentes, a todas las oyentes de Alineación Indebida? Bueno, pues aquí estamos de nuevo. Me ha pedido Ander que mande un audio corto sobre la cosa esta del Leicester City, lo cual no sé si va a ser posible, pero intentaremos hacerlo lo más corto posible y lo más claro posible. Bueno, ¿qué le ha pasado al Leicester City? ¿Y qué consecuencias puede tener esto para la Premier League? Básicamente la historia es la siguiente. El Leicester City, antes de descender, en las temporadas en las que estuvo en la Premier League, sobrepasó las reglas, o en teoría la Premier League ha sido acusado de sobrepasar las reglas del juego limpio financiero, que recordemos es tener una deuda mayor de 105 millones de libras en 3 años. Lo que ocurre es que como todo esto se analiza a toro pasado, es decir, los equipos tienen que presentar sus cuentas a año vencido, luego lo tiene que analizar la Premier League y ver si ha habido algún problema, pues claro, si los clubes siguen en la Premier League no hay ningún problema, como le pasó al Nottingham Forest, por ejemplo, como le pasó al Everton, pero ¿qué ocurre si los clubes bajan a The Championship, como le pasó al Leicester? En este caso, este fue el problema exactamente. La Premier League consideraba que el Leicester City, aún así, aunque descendió, había roto los límites de endeudamiento, había roto los límites del juego limpio financiero en las últimas temporadas en las que estuvo en la Premier League, y una vez que lo comprobó, procedió a acusarlo. Pero cuando pudo procesar todo, analizarlo todo, presentar los cargos ante la comisión de disciplina, el Leicester City, recordemos, eso fue el año pasado, todo esto se habló, fue el año pasado, y se hablaba si el Leicester iba a empezar la temporada con una deducción de puntos o no. Cuando presentó esos cargos, el Leicester City estaba en The Championship. El caso siguió adelante, la Premier League siguió con su caso, y la primera de las preguntas, la primera línea de defensa del Leicester City fue que no se le podía acusar de haber roto las reglas de la Premier League porque ya no estaba en la Premier League. Claro,
esto, luego lo hablaremos, tiene evidentemente el problema de que es un círculo vicioso. ¿Cómo puedes eludir romper una regla descendiendo a Championship? O como le pasó al propio Leicester City o al Queen's Park Rangers hace unos años, puedes eludir las reglas del juego limpio financiero de la Football League, como subiendo a Premier League. Es decir, haces trampa gastando más dinero, pero como subes a Premier League ya no te pueden sancionar. Pero bueno, de eso creo que es necesario hablar más tarde. En principio, la Premier League decía que había cambiado sus reglas y que ahora sí podía enjuiciar o encausar o acusar al Leicester City a pesar de estar en The Championship. Presentó su caso el año pasado ante una comisión independiente disciplinaria, una de cuyos miembros, por cierto, es buena amiga mía, Liane O'Leary, una abogada y profesora de Derecho en la Universidad de Edgehill, y esa comisión disciplinaria decidió, antes de empezar a ver el caso, antes de empezar a decidir si el Leicester City había roto las reglas o no, decidió que sí había caso y que tenía jurisdicción sobre ello. Sin embargo, los abogados del Leicester City, encabezados por el prestigioso Nick DeMarco, uno de los más prestigiosos abogados deportivos, consideraban que esa comisión disciplinaria no tenía jurisdicción sobre el Leicester City porque el Leicester City estaba en Championship. Y se apoyaban en cómo estaban escritas las reglas de la Premier League, las reglas que había que apoyar. Básicamente, descubrieron que había un error en cómo estaban escritas esas reglas. Sobre todo es un artículo el que decían que tenía un error por cómo estaba escrito, que no era aplicable, mientras que la comisión y la Premier League decían que sí era aplicable. Por lo tanto, la decisión que ayer dio esta comisión de apelación independiente no es sobre si el Leicester City había sobrepasado el límite del juego limpio financiero, esos 105 millones, sino es sobre la jurisdicción de esa comisión. Es muy importante. Aquí nadie ha dicho si el Leicester City ha cumplido o no ha cumplido con las reglas. Se estaba dilucidando si al Leicester City se le podía encausar. Yo me he leído las casi 60 páginas de decisión. Al final es muy farragoso porque se habla de interpretación, se habla incluso de sentencias de cortes civiles, pero la conclusión de esta comisión disciplinaria, que evidentemente es distinta de la decisión de la primera comisión, y igual si esto se apela a un tribunal podría tener otra decisión, pero lo que importa es la decisión de esta comisión de apelación, y básicamente ha dicho que no hay caso, que según y tal y como están escritas las normas de la Premier League, esa comisión disciplinaria no tenía jurisdicción sobre el Leicester City. Luego, durante 2 o 3 páginas, la comisión estudia esas reglas y cómo están escritas y le da un buen tirón de orejas a la Premier League, incluso diciendo que hay ciertas partes de su legislación, de sus reglas sobre el juego limpio financiero y sobre todo de sus reglas sobre cómo se deciden estos casos y cómo se montan las comisiones y qué poderes tienes, que no estaban nada claras. Conclusión, en definitiva, nos encontramos ante un Leicester City que puede o puede que no haya roto las normas del juego limpio financiero, porque eso no se ha encausado, no se ha juzgado, pero que finalmente se encuentra fuera de este caso por un pequeño detalle de procedimiento legal. Un detalle que es importante, el proceso es importante, las normas tienen que estar bien escritas, las normas se tienen que aplicar tal y como están escritas, y si están mal escritas y eso hace que el Leicester City quede fuera, pues es lo que hay. Contra eso no podemos decir nada. Es un poco como aquellos que lo sepan, aquellos de España, sobre todo recordarán el caso de la ley del sí es sí en cuanto a crímenes de violencia sexual en España. Por lo tanto, aquí el verdadero problema que tenemos es que la Premier League tiene unas reglas que no están bien escritas, unas reglas que vienen de hace mucho tiempo, unas reglas que la Premier League ha intentado mejorar o ha intentado que estuvieran mejor escritas cuando ha empezado a investigar a los clubes y sobre todo cuando ha visto que los clubes se rebelaban contra la Premier League. Para mí este es el gran problema. Tenemos una serie de clubes que simple y llanamente no quieren ser regulados por la Premier League o buscan cualquier artificio legal para no ser regulados por la Premier League. ¿Están en su derecho? Por supuesto que lo están. Lo está el Leicester, como lo está el Manchester City, que veremos a ver qué ocurre, porque si ya los abogados del Leicester City han encontrado un problema con esas reglas,
los abogados del Manchester City es posible que encuentren más de uno y más de dos, no lo sabemos, pero lo veremos. Pero el problema, como digo, es que a final de cuentas es cierto, las reglas tienen que estar bien escritas y es el problema de la Premier League. Ahora tendrán que explicar por qué no estaban bien escritas, por qué han tenido esos fallos, qué es lo que tendrán que hacer para cambiarlas, pero en el fondo subyace, como hemos dicho muchas veces, ese problema que ni los clubes de Championship ni los clubes de Premier League de verdad quieren limitar su gasto, no entienden que es necesario limitar su gasto, no entienden que hay que mirar a medio y largo plazo y al final intentan buscar recovecos, intentan buscar huecos para no cumplir las reglas. En definitiva, intentan buscar que la Premier League no les controle o no los controle o los controle lo mínimo posible. Ese es un problema para la Premier League porque, quieras que no, y por mucho que lo intente, la Premier League tiene los especialistas que tiene, puede dedicarle a todo esto el tiempo y el dinero, el presupuesto que le puede dedicar, y como organización reguladora pues está teniendo problemas. Yo creo que eso está claro y por lo tanto lo siguiente que esto nos hace preguntarnos es la necesidad de una regulación por parte del gobierno o por parte de ese regulador independiente del que ya se habló, pero que al final esa legislación decayó por las elecciones en el Reino Unido. Es importante que el gobierno de Keir Starmer vuelva a poner esa ley sobre el regulador independiente del Reino Unido, porque clarísimamente tanto la FA como la Football League, como la Premier League, no es que no quieran, sino que están teniendo muchos problemas para regular el control financiero de sus clubes, porque básicamente muchos de los clubes no quieren ser controlados. Y esta es la historia. Básicamente, por lo tanto, repetimos, el Leicester City se ha librado por una cosa técnica, porque estaban mal escritas las reglas. La comisión claramente ha dado un tirón de orejas a la Premier League diciendo que tenía que hacerlo mejor, que tiene que escribir sus reglas mejor, y esto por supuesto que lo primero que nos hace preguntarnos es cuántos de esos fallos habrá en las reglas y cuántos beneficiarán al Manchester City en el próximo caso. Y por otro lado, como he dicho, pues al final lo que hace es que nos preguntemos hasta qué punto es capaz la Premier League. Vuelvo a decir, yo no creo que la Premier League no quiera controlar a sus clubes, no creo que la Football League no quiera controlar a sus clubes, pero cuando esos clubes están intentando hacer todo lo posible para no ser controlados, es muy difícil. Esto, por ejemplo, contrasta con la manera en que el control económico está siendo impuesto por la Liga en España. No sé si los clubes llevaran ese control económico a los tribunales en España, ¿qué ocurriría? Porque podría ocurrir lo mismo, pero de momento está claro que la Liga en España, de la mano de Javier Tebas. Y hasta aquí la versión en abierto del episodio premium de Alineación Indebida de hoy. Si queréis escuchar el resto de este episodio con más de Borja, de Bruno, de Rafa y yo, Ander Iturralde, id a patreon.com/alineación indebida y suscribíos desde tan solo 5,50 € o $5.50 al mes. Nos adentramos en nuestros jugadores favoritos, repasamos un montón de nombres, los más excitantes, interesantes de todo el mercado de traspasos, explicamos por qué nos parecen los jugadores más interesantes a analizar y mucho más en el día de hoy, en el podcast premium de Alineación Indebida de hoy. Está el link en la descripción. Muchísimas gracias por considerar la suscripción.